Buenos días, chicos. Hoy día estamos un viernes más juntos y bueno, hoy día vamos a continuar con nuestro devocional en Hechos 4 del versículo 13 al 22. Como ven, ya estoy en mi cuarto, ya volví a casita y ahora los saludo desde Lima nuevamente. Vamos a orar antes de poder compartir este devocional. Bendito Señor, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias porque tú eres misericordioso, Señor, a pesar de cómo nosotros nos comportamos, pensamos, te faltamos, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre, perdona nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras ofensas. Y límpianos de toda maldad, Señor, para que este momento pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Bendice este día, Padre, danos inteligencia para poder entender tu palabra, sabiduría, Señor, para poder guardarla y aplicarla también. Bendice a cada uno de los chicos que esté viendo este video, a sus familias, Señor, sus estudios, trabajo, todo lo que hagan, Señor, y que recordemos que todo lo tenemos que hacer como para ti, Padre. Gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, chicos, entonces vamos a comenzar leyendo Hechos 4 del 13 al 22. Ya habíamos estado leyendo esto también, así que vamos a continuar con la historia. Dice así: entonces viendo... un momentito. Ya está. Hechos 4 del 13 al 22. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, discúlpenme. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha para ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron: en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No había un señor que no podía caminar. Y Pedro y Juan hicieron un milagro en el nombre del Señor. Entonces todas las personas glorificaban a Dios porque habían visto que Dios había hecho un milagro en la vida de este hombre por medio de sus discípulos, ¿no? Por medio de Pedro y de Juan. Entonces, ¿qué pasaba? Que las autoridades del pueblo, como hemos visto en anteriores videos, no querían que se sepa de Dios y de la palabra en verdad, porque ellos querían tener el poder, porque ellos querían ser las autoridades, y porque muchas de las cosas que ellos enseñaban no estaban de acuerdo a lo que decía la palabra. Entonces no les convenía que las personas conozcan a Dios, porque se iban a dar cuenta que ellos estaban equivocados. Entonces tal era la necedad de estas personas, que a pesar de que ellos sabían que el milagro había sido por Dios, había sido hecho por Dios, y que Dios existía, porque los milagros que se hacían era para mostrarle al pueblo, ¿no?, que Dios existe y que Dios está, y que Dios es todopoderoso y que es el único Dios.
Entonces estas autoridades sabían, estos sacerdotes, fariseos, judíos sabían, pero no querían aceptarlo. Y es por eso que quieren amenazar, amedrentar a Pedro y Juan. Pero es muy interesante, ¿no? Porque esta actitud que tuvieron es la que nosotros tenemos que tener cuando predicamos el Evangelio. Y tal vez actualmente no nos arrestan por predicar el Evangelio en nuestro país, en otros países sí. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta para estar muy agradecidos, pero también para saber cómo responder en esos momentos, ¿no? No, la Biblia aquí, Dios no nos está enseñando a rebelarnos contra nuestra autoridad. Nos está enseñando a que tenemos que obedecer a la autoridad, siempre y cuando todo esté dentro de la palabra de Dios, ¿no? Si nos mandan a hacer algo que está en contra de la palabra de Dios, ahí tenemos que obedecer a Dios por encima de los hombres. Pero no se trata de ser irrespetuosos o irreverentes o faltarle respeto a la autoridad. Por ejemplo, ¿no? Si nos prohíben reunirnos, así como que por siempre, ¿no? Nunca más se van a realizar reuniones, o así como prohíben en otros países, ¿no? Los cristianos están condenados a ir a la cárcel si se les encuentra con una Biblia. ¿Vas a dejar de leer tu Biblia por eso? Pues a la luz de las escrituras, no, eso no debería pasar. Y tenemos que ser valientes, ¿no? Y diferentes cosas. Entonces hay que pedirle de nuevo, que es valentía, al Señor, no solamente para obedecer, sino para predicar su palabra, ¿no? Y también rescatar e imitar el ejemplo de Pedro y de Juan, ¿no? Que actuaron justamente con valentía para poder defender lo que ellos creían, y no fueron irreverentes, fueron respetuosos de las autoridades. Después también podemos ver, chicos, en esta historia, lo siento, mi perrito, podemos ver en esta historia cómo es que las personas habían sido impactadas con este episodio, ¿no? Entonces muchas veces nuestro testimonio va a hablar mucho de Dios, y es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que guardar nuestro testimonio y pedirle a Dios que nos ayude, porque no va a ser perfecto definitivamente, pero está en nosotros esforzarnos porque sea bueno, no porque es el nombre de Dios el que estamos manchando, no el nuestro. Así que, chicos, que Dios los bendiga mucho. Espero que hayan podido reflexionar junto conmigo acerca de esta lectura, y pues te animo a que prediques el Evangelio ahora que tenemos libertad para hacerlo, mucho más que cuando en algún momento, tal vez Dios lo permita, no lo tengamos, ¿no? Prediquemos, compartamos con libertad, con amor, con pasión, con valentía, y también pasemos tiempo con Dios para poder madurar espiritualmente, para poder compartir lo mejor de lo mejor y lo que aprendamos en nuestros devocionales, en nuestra comunión con Dios. Chicos, que Dios lo bendiga, cuídense mucho y nos vemos en nuestra clase el domingo. Bye.